Y en temas de emprendimiento, mira, le informamos que un grupo de migrantes inició un proyecto de autoempleo en la Ciudad de México. Erika Sandoval, ella nos dice de qué se trata. Un grupo conformado por 5 deportados de la Unión Americana y llegados a la Ciudad de México en distintas fechas, inauguraron su taller de serigrafía luego de recibir el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina. Porque queremos que todas las personas migrantes que lleguen a la ciudad, que no hayan acudido a ver qué programas hay, que acudan al gobierno de la ciudad, que acudan a la Secretaría del Trabajo, que se difunda que tienen derechos. La finalidad de este taller es autoemplear a este grupo para poder cubrir sus necesidades, incorporarse a la sociedad y dar a conocer la situación en la que se encuentran. Desde el mes de diciembre decidimos organizarnos y unirnos para ser escuchados, para hacer cambios y ver la forma de reunificarnos con nuestras familias. Este sueño que en algún momento esperemos que sea el pilar para poder reunificarnos con nuestros hijos que están en Estados Unidos todavía. Durante la inauguración, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, aseguró que la Ciudad de México se caracteriza por ser una ciudad hospitalaria. Que quienes regresan a la Ciudad de México, pues esta es su casa. Y además la Constitución de la Ciudad de México es la única en el país, incluyo la Constitución General de la República, que establece con toda claridad los derechos de los migrantes. Con una inversión de 100,000 pesos con la que se compraron equipo y maquinaria, se da inicio a un proyecto que arropa a mexicanos deportados dispuestos a trabajar de manera honesta nuevamente en la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Martínez, Erika Sandoval, 21 Noticias.